Saludos cordiales. Gracias a la Corporación López Valencia por esta nueva oportunidad de dirigirme a ustedes con la finalidad de tratar, pues, en este caso, situaciones relativas al Código Orgánico Administrativo, pues, que hace poco entró en vigencia y que ya se está aplicando en este momento. Claro, entre varios aspectos ha existido cambios de normativas de acuerdo a los procedimientos administrativos anteriores que han unificado y han dado procedimientos muy abiertos en los nuevos sistemas administrativos. Ahora bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del silencio administrativo como tal. El silencio administrativo es algo muy importante que tienen que conocer ustedes, los administrados, prácticamente las personas naturales que de una u otra manera ejercen derechos de petición contra la administración pública. En ese sentido, pues, el derecho administrativo ha sido creado con la finalidad de garantizar a las personas un servicio de calidad, un servicio, una contestación debidamente motivada, con la finalidad porque los administrados, las personas particulares, se sientan satisfechas ante un trámite, un procedimiento administrativo con las entidades del sector público, ¿no? Ahora bien, si muy bien quien regulaba el silencio administrativo anteriormente era la Ley de Amortización del Estado, que quedó sin efecto hace pocos meses. La Ley de Amortización del Estado establecía un mecanismo de procedimiento para efectos de aplicar el silencio administrativo, ¿no? De una u otra manera ha existido casos jurisprudenciales en ese sentido y resoluciones que daban de forma de cómo aplicar este silencio administrativo, ¿no? Porque no solamente nacía del silencio de la administración pública, sino también nacía a veces de las omisiones de desconocimientos del sector público para atender los reclamos de la ciudadanía. ¿Ok? En ese sentido, pues, a raíz también de la promulgación de la Constitución del 2008 y obviamente de las nuevas tendencias del derecho, se ha establecido un mecanismo, un procedimiento en el cual vamos a exponerlo el día de hoy con la finalidad que ustedes tengan conocimiento de la forma de cómo solicitar derechos de petición y de una u otra manera tener un beneficio del silencio administrativo ante la omisión de los servidores públicos. Cuando hablamos de silencio administrativo, ¿sí? El ámbito del silencio administrativo específicamente es la omisión de la administración pública al contestar un derecho de petición de un ciudadano. ¿Sí? Esa omisión debe de traer un efecto jurídico, ya sea positivo o negativo a favor del administrado. Cuando yo hablo de administrado, estoy hablando de las personas particulares que ejercen un derecho de petición hacia la administración pública. ¿Ok? En ese sentido, pues, el silencio administrativo se lo puede conocer entre dos factores, ¿no? El silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. ¿Ok? Ahora, el silencio administrativo como tal es muy relativo, el silencio administrativo no es absoluto. ¿Por qué, dada la situación, por qué un silencio administrativo es muy relativo y no es absoluto? Porque el silencio administrativo versa sobre varios aspectos que las personas deben tener conocimiento para efectos de que tengan un resultado, ¿no? Y en ese sentido, pues el silencio administrativo tiene límites como tal, ¿no? Primero, entrando en materia, ¿sí? El silencio administrativo, de acuerdo al Código Orgánico Administrativo, ¿sí? Se establece de que para que exista el efecto del silencio administrativo, ¿okay? Se debe de computar los tiempos. Ya no son los 15 días que decía el artículo 28 de la Ley de Amortización del Estado, sino ahora el Código Orgánico Administrativo le ha dado a la administración pública 30 días para que en el término de 30 días pueda ejercer la contestación de acuerdo al requerimiento que realiza un administrado. Ahora bien, estos 30 días como tal, como existía 15 días en el derogado Ley de Amortización del Estado, también en el COTAC se establecía también ya a los gobiernos autónomos descentralizados la forma de contestar los requerimientos y derechos de petición 30 días. Entonces se ha unificado toda esa situación y se ha establecido como 30 días término para que la administración pública deba contestar. Ahora, es importante tener en cuenta, ¿no? Y obviamente pues, el mensaje puede llegar a profesionales de derecho o con personas de otras ramas que no pueden conocer este tipo de procedimientos. Cuando estamos hablando de término como tal, estamos hablando de días laborables.
de días que son hábiles, ¿ok? No estamos hablando de plazo. Cuando hablamos de plazo se cuentan todos los días, ¿sí? Días calendarios. En este caso son términos, ¿ok? Se debe determinar y se debe de cuantificar los días, ¿sí? Cuando realizan un derecho de petición a las personas, 30 días laborables, si es que la administración pública no contesta, pueden ejercer la ejecución del silencio administrativo ante la sede jurisdiccional. Ahora bien, como indiqué, hay que tener ciertos aspectos, y ese es uno de los aspectos importantes en cuanto para ejercer el derecho de petición. 30 días luego de haber recibido. Ahora, cuando la persona realiza un derecho de petición ante la administración pública, ese derecho de petición debe constar obviamente lo que es algo muy importante como requisito principal sobre la competencia, ¿sí? Cuando se ejerza un derecho de petición hacia la administración pública, tiene que ejercer la persona que tenga autoridad de mando o la persona que tenga la competencia para resolver el asunto, ¿sí? Solamente para tomar un ejemplo, si yo quiero resolver algo aquí en la empresa eléctrica de Guayaquil, hoy conocida como CERNEL, Unidad de Negocios Guayaquil, yo quiero realizar un derecho de petición por una situación que tengo un problema con mi medidor, yo no voy a ejercer mi derecho de petición por escrito a las personas de ventanilla, ni a una persona de planificación, o una persona de iluminación, o un departamento de servicios. No. Mi derecho de petición tiene que ir a la máxima autoridad, una persona que puede tener el derecho de decisión o una facultad de decisión. En este sentido existe una autoridad ahí que el cargo es de gerente general. Se presenta el derecho de petición ante la autoridad, ¿sí?, de gerente general, y puede tener efectos por sus competencias en sí para que pueda ser resuelto eso. Si usted realiza la petición a una persona que no es el gerente general, en este ejemplo que estoy dando, sí, simple y sencilla razón, al momento que usted quiera ejecutar un silencio administrativo, no le va a servir de nada. No le va a servir de nada porque es impertinente, porque es incompetente, la persona no pudo contestarlo. En ese sentido, cuando usted vaya a hacer un derecho de petición, tiene que dirigirse a la máxima autoridad, o en su defecto, a su delegado o persona que tenga facultades para resolverle su problema, su inconveniente. ¿Ok? Y en ese sentido es importante de que al momento que ustedes realicen el derecho de petición, tengan en cuenta la competencia. Otro de los sentidos al momento de ejercer un derecho de petición ante la administración pública, también tiene que tratarse por situaciones que no sean de carácter de anulabilidad, o en su defecto que goce de vicios de nulidad. Por ejemplo, si ustedes van a hacer un pedido a la administración pública, ¿sí?, por ejemplo, tiene que ver también si ustedes son legitimados activos, si ustedes son competentes para pedir eso. Por ejemplo, si yo le voy a pedir a la administración pública acerca de un derecho el que yo no lo tengo, y el derecho tiene mi hermano, es impertinente el pedido, goza de nulidad por ilegítimo contradictor. Entonces, en ese sentido, hay cuestiones de nulidad y las cosas pertinentes que yo debo de presentarle a la administración pública para efectos de que me otorgue o que me deniegue lo que yo estoy pidiendo, el derecho de petición como tal, ¿sí? En ese sentido, pues todas las peticiones que realicen a la administración pública tienen que estar y debidamente sustentado en que no existe algún vicio de nulidad como tal, o si yo realizo un derecho de petición y que versa sobre, por ejemplo, un documento falso, o que versa por algo ilícito, obviamente es inaplicable un derecho administrativo. Aunque la administración pública no conteste los 30 días término, no tiene ningún problema, porque al momento de ejecutar un juez no lo va a conceder porque goza de un vicio de nulidad. Es más, la entidad pública no está obligada a contestarle cuando ve que existe un vicio de nulidad. En ese sentido, tienen que tener en cuenta que los derechos de petición tienen que ser muy pertinentes y no gozar de un vicio de nulidad. Otra petición, como lo comenté, y que es concordante a esto, ¿no? Tiene que ser que verse acerca de la pertinencia de la solicitud como tal, ¿sí? Cuando yo pida algo, cuando yo realice un derecho de petición y yo tengo que hacer conocer a la entidad qué es lo que yo necesito, yo tengo que hacerle ver a ellos que yo estoy afectado, o en su momento qué es lo que yo necesito a la administración pública que me apruebe, ¿no? Entonces,
En ese sentido es bueno identificar el objeto, el fin, la causa del derecho de petición, para efectos de que la administración pública pueda otorgarme esa contestación de una forma debidamente motivada, ¿no? Entonces, de acuerdo a la naturaleza, por ejemplo, si soy un proveedor del Estado y yo tengo un contrato con el Estado, mi petición tiene que ser pertinente de acuerdo a mi contrato, hasta dónde me llega mi contrato. Yo no puedo ir, si tengo un contrato con el Estado, a pedirle al Estado, por medio de esta entidad, pedirle una cosa impertinente. Por ejemplo, si yo estoy contratando con una entidad pública, en materia de contratación pública, yo no le puedo decir a esta entidad que tengo un conflicto con mi trabajador y que la entidad tiene que resolverme. No, pues la entidad dice, no, pues tú eres una entidad privada autónoma, tú te obligas a obligarte a contratar y tú tienes que responder por tus empleados. ¿Yo por qué tengo que responder? Te dice la entidad. Entonces, esas cuestiones que son impertinentes, por ejemplo, si usted tiene un problema laboral y que el trabajador lo demanda a usted solidariamente, y usted le pide a la entidad que le resuelva ese problema, la entidad simplemente dice su petición es impertinente. Y si ellos no contestan, no se produce silencio administrativo, porque la petición es impertinente. Entonces, siempre tiene que verse sobre la naturaleza de la forma como ustedes vayan a solicitarla. ¿Okay? Tiene que ser pertinente, conducente hacia el fin de lo que ustedes quieren pedirle a la administración pública. No pueden pedirle algo impertinente. ¿Okay? Ahora bien, normalmente cuando se ejerce el derecho de petición, normalmente las entidades públicas, en el ejercicio de la práctica profesional, lo que sucede es que para que exista la interrupción de petición, existe se podría decir un desconocimiento en el ámbito administrativo, más que todo de cierta administración pública, ¿no? Por ejemplo, cuando uno realiza un derecho de petición hacia una entidad pública, normalmente las entidades públicas te contestan tu oficio, ¿no? Tu escrito, y te dicen, bueno, hemos recibido su escrito de fecha tal, fecha cual, por lo cual nosotros vamos a analizar, y una vez analizado le contestaremos con las cuestiones pertinentes, muy subjetivo, muy amplio, ¿no? Y le contestan así. Antes se establecía de que esa situación pues se daba de que no existe silencio, porque dice que la contestación a la petición se produce la interrupción del ámbito administrativo. Pero bueno, existe mucha jurisprudencia al respecto, en el que se establece que el derecho administrativo tiene una injerencia en el ámbito profesional cuando la entidad pública no contesta acerca de tu pedido, ¿no? Si tú le pides manzanas, él tiene que hablarte sobre las manzanas, si te va a dar o no te va a dar, ¿ok? Pero él no te puede decir, déjame ver, voy a estar esto, no. Él tiene que, la contestación de una entidad pública tiene que ser muy objetiva y concreta. Te apruebo o te deniego, punto, para que tenga un efecto jurídico, ya sea a favor o en contra. En ese sentido, ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso al momento de ejercer un derecho de petición y que ustedes, de una u otra manera, quieren acogerse al silencio administrativo, ¿no? No tienen que dejarse sorprender por la administración pública con una simple contestación de decir de que las cosas están desarrollándose, que han tomado apunte de lo suyo y que en su momento oportuno le contestarán. No, el silencio administrativo tienen que tener en cuenta que nace desde la fe de presentación al momento de que le reciben el escrito del derecho de petición. De ahí se contabiliza los 30 días términos, como ya hablamos, el término de referencia serían días hábiles, cuenta los 30 días, y si la administración pública en esos 30 días le contestó a usted, pero le dijo que van a tomar nota y no contesta, se pueden acoger al silencio administrativo. ¿Por qué? Porque la administración pública no ha dado contestación, ¿sí?, al derecho objetivo que ustedes han solicitado, al derecho concreto. Y por eso vamos a ver más adelante la forma como ustedes tienen que plantear un procedimiento administrativo para que tengan los resultados esperados. ¿Ok? En ese sentido, pues otro de los aspectos, y es en relación a lo que hemos hablado, la pretensión. La pretensión, cuando usted realice un derecho de petición ante la administración pública, la petición tiene que ser precisa, concreta y exacta como tal. Usted no puede dejar abiertas situaciones muy generales, ¿sí? Si usted tiene, por ejemplo, en materia de contratación pública, usted tiene está por medio, obviamente, de un contrato que hay para las partes, pero está dentro de la ejecución de un proyecto y resulta que la entidad quiere incluirle a usted una multa, una penalidad, una sanción a ese contrato de una forma ilegal,
poder decirlo, y quiere usted tratar le envía una advertencia de sanción, ¿ok? O en su momento usted viene y le contesta y le ejerce un derecho de petición y usted le dice a la entidad pública de que muy concretamente, de que de acuerdo al procedimiento de contratación del contrato número tal, de cuyo objeto de contrato es para realizar tal sentido, ¿sí? Y de acuerdo al observado mediante oficio tal, usted dice solicito que se deje sin efecto ese oficio número tal, ¿sí? Ya que es un acto administrativo que puede tener efectos jurídicos legales, usted solicita que se deje sin efecto y se declare nulo, por cuanto puede constar de diversos tipos de nulidad, y una de esas que puede ser que es impertinente es inaplicable. Entonces, en ese sentido, el pedido que usted realice a una entidad pública tiene que ser muy específico, muy concreto. Si usted no realiza algo específico, muy concreto a la administración pública, usted va a recibir una contestación incompleta, y al momento que usted quiera ejercer algún tipo de ejecución del acto administrativo, del silencio administrativo, ante lo contencioso administrativo, lo que va a pasar es que el juez no pueda ejecutarlo, porque su pedido no ha sido realizado correctamente. Entonces la pretensión es muy importante al momento de que ustedes tengan esta dificultad, este procedimiento. Si ustedes no realizan un procedimiento, una pretensión adecuada, precisa, concreta, exacta, van a tener muchos problemas. En ese sentido, tiene que ser de acuerdo a la naturaleza, al objeto de lo que ustedes necesitan. Usted tiene que decir al Estado qué necesita, qué quiero, para que el Estado diga sí o no prácticamente. Y si es que el Estado no contesta, ya vimos que el silencio administrativo es una aceptación tácita de su pedido. Si no acepta como tal, obviamente va a tener usted problemas. Si no acepta, al momento de ejecutarlo va a tener problemas. Ahora bien, como lo comenté casi a un inicio, ¿no? Los procedimientos administrativos, los procedimientos silencio administrativo son relativos y también traen consecuencias en su aplicación, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo no aplica un silencio administrativo? ¿Cuándo no aplica? O sea, ya vimos que tiene que ser pertinente el pedido, que tiene que ser la naturaleza de las cosas, de todos los sentidos, y vimos cuándo procede. Pero ahorita, valga la pregunta de decirla, ¿cuándo un silencio administrativo es inaplicable? Si el Código Orgánico abarca toda la administración pública ahorita, ¿cuándo es inaplicable? ¿Ok? ¿Cuándo es inaplicable? Simple y sencilla razón, y esto es muy importante que sepan. Cuando existe en la administración pública funcionarios que ejercen una potestad sancionadora, ¿ok? Cuando existe una potestad sancionadora como tal, usted no puede ejercer, o algo relativo a eso, no puede ejercer usted un derecho de petición. Por ejemplo, usted no puede ejercer a un juez de que usted le da una sentencia condenatoria, ya la sentencia está ejecutoriada, usted no le puede, por ser funcionario público, no puede enviarle un escrito, derecho de petición, señor juez, le pido que me deje en libertad. Y como la justicia se maneja aquí, que un escrito lo despachan a veces después de un mes, de 2 meses, usted dice, wow, tengo el silencio administrativo a mi favor. No puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay personas que ejercen potestades sancionadoras, y bajo las potestades sancionadoras usted no puede ejercer un derecho, un silencio administrativo. O por un ejemplo, usted tiene una glosa de Contraloría. La glosa de Contraloría pasó todo el procedimiento administrativo hasta convertirse en una obligación, una glosa como tal, en un título de crédito para efectos de que la administración ejerza su derecho a cobrar, a la costiva. Entonces resulta que usted le presenta un auto de pago, ¿sí? Le inician el juicio coactivo como tal, lo citan, y resulta que usted recibe el auto de pago y dice, wow, aquí me están sancionando, sí, pero ya pasó el procedimiento de revisión, el procedimiento de impugnación, ya me están ejecutando este título de crédito, la Contraloría. Bueno, entonces yo voy a hacer un derecho de petición. Entonces usted, como usted sabe de que el ámbito administrativo
en materia coactiva es administrativo, y usted dice, no, pues puedo hacer un derecho de petición. Y a veces muchas personas en la práctica lo hacen así, ¿no? A veces no quieren contratar abogados, simplemente ellos cogen un computador, hacen un escrito, señor juez coactiva, yo no he recibido, yo no he hecho nada en este procedimiento, es injusto que me sancionen, que esto, que el otro, por lo cual, de acuerdo al artículo 32, artículo 66 de la Constitución, solicito y exijo mediante el procedimiento que me den debidamente motivado las causas que originaron esta situación, y de acuerdo al artículo 76 dicen que todas las resoluciones del poder público tienen que estar debidamente motivadas, y solicito que me argumente, me justifique por qué me están coactivando, etc. Y dice, bajo las previsiones aplicar el silencio administrativo de acuerdo al artículo 208, 209, 210 del Código Orgánico Administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, va la persona, presenta el escrito, viene la instrucción de la administración pública, va a decir, no, pues usted está haciendo un derecho de petición y nosotros ya no podemos revisar porque lo que nosotros coactiva solo cogemos el título de crédito y ya lo ejecutamos. Porque el derecho de petición el señor debió hacerlo antes de, no ahora que estamos como tal. Bueno, entonces esa petición que realiza este ciudadano, lo estoy poniendo como ejemplo, que realiza bajo un procedimiento, cuando la autoridad, en este caso quien ejerce la recaudación coactiva, ejerce la potestad sancionadora, no aplica el procedimiento porque tienen la facultad sancionadora. Las autoridades que tienen facultad sancionadora no son susceptibles a silencio administrativo. En ese sentido, pues es importante de que al momento de que ustedes quieran hacer uso de este silencio administrativo, tiene que originarse que no tiene que versar sobre esta situación, sobre una potestad sancionadora. ¿Okay? Es como ustedes el día de mañana vienen ustedes infringen una contravención de tránsito, vienen en la foto radar o notifican a usted, y usted obviamente de acuerdo a la ley tiene 3 días para impugnarlo. Ustedes presentan la impugnación, suspenden la medida, efectivamente, viene la administración, recibe su impugnación, se suspende, y resulta que a usted no le contestan en más de 30 días término. Pasó los 30 días término y usted dice, wow, mi impugnación, no me han contestado. Silencio administrativo. No, señores. La autoridad de tránsito maneja una potestad sancionadora. Y como tiene una potestad sancionadora, ustedes no pueden realizar derecho de petición. ¿Okay? Esa situación, siempre que una autoridad ejerza una potestad sancionadora, no pueden ustedes ejercer el derecho de petición. Es importante tenerlo en cuenta para efectos de que ustedes puedan realizar una correcta administración. Ahora bien, quiero hacer un énfasis en la aplicación, cómo se aplicaba el silencio administrativo antes y cómo se aplica el silencio administrativo ahora. ¿Okay? Antes, el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado establecía con claridad varios aspectos, ¿no? Y daba 15 días a la administración, decía, presentada la petición, queja a la administración pública, está obligado a contestarla en 15 días, so pena de destitución. Así decía el derogado Ley de Modernización del Estado. Entonces, el artículo 28 establecía de que la persona, bueno, aparte de tener el silencio administrativo a su favor, de acuerdo a su petición, también tenía la situación de que tenía una sanción, conllevaba, ¿no? ¿Sí? Conllevaba una sanción. Tenemos un acto, una omisión a favor del administrado, consecuentemente una sanción al funcionario público. El funcionario público era causal de destitución, sí que se aplicaba el silencio administrativo como tal. Era muy riguroso la Ley de Modernización del Estado, y de paso este profesional del derecho avala esta situación y concuerda la forma de aplicación de la Ley de Modernización del Estado, que obviamente en la práctica poco se aplicaba, ¿no? Pero esta correlación a dos acciones que se realizaban por un mismo acto, ¿sí? Que se ventilaban,
obviamente podrían originar que un funcionario público pueda realizar correctamente un trabajo y no dejar guindado un trámite, un derecho de petición bastante tiempo, pues, ¿no? Y obviamente de crear un precedente, ¿sí? En el tiempo de que obviamente si es que el funcionario público no contesta, debe ser sancionado. Primero, hago a favor hacia el administrado y la sanción al burócrata, discúlpenme la expresión, al funcionario público que no contestó en su momento. Pero, ¿qué pasa al respecto? ¿Qué pasa? Vamos a la realidad del asunto. ¿Cómo se aplicaba antes en la ley de inmunización del Estado? Antes, como tal, existía de que ejercían el derecho de petición, sí, pero resulta que no se tomó en cuenta la carga de trabajo que tiene un funcionario público, ¿sí? Ahora unifican los procedimientos, los trabajos, pero resulta que el funcionario público no se da para emitir informes. ¿Por qué? Porque a veces la petición que realiza un ciudadano, una persona que ejerce la calidad de administrado, solicita una correcta petición y como la función del Estado tiene que estar debidamente motivada, comienza a pedir actos de simple administración o informes a los diferentes departamentos para efectos de que se tenga en cuenta como tal al momento de tomar la decisión y no cometer ningún tipo de error. Entonces, pensándolo que en 15 días pueda tomar esta decisión, lo vemos como muy poco, ¿no? Ahora bien, antes, cuando se presentaba un derecho de petición y no contestaban, las personas presentaban el derecho de petición, esperaban el tiempo, los 15 días, no contestaban y presentaban otro escrito. De acuerdo al mismo artículo, el artículo 28 de la Ley de Inmunización del Estado, dice de que cuando no contesta la entidad, el administrado tenía que presentar un escrito ante la entidad pública indicando que ha incurrido en silencio administrativo y como tal solicitar un certificado para que ese certificado sea válido como silencio administrativo y poderlo ejecutar en la vía judicial. Entonces, ¿qué pasaba en la práctica? Ustedes se imaginan que una persona, una entidad pública, emitía esos certificados. ¿No? En la práctica no, era rara vez antes con la ley de inmunización de estados que una entidad pública te certificaba el silencio administrativo. ¿Por qué? Porque ellos mismos iban a ser sancionados. Entonces, ¿qué hacían una persona? Incurrían a lo contencioso administrativo, ¿sí? Hacer valer sus derechos. En ese sentido, pues, antes la exigencia de este certificado como tal, de que certifiquen la omisión del funcionario público, era muy difícil y inaplicable en muchos casos el silencio administrativo. ¿Ok? Y a veces que cuando no te otorgaban este certificado del silencio de la administración pública, las personas tenían que gastar las diligencias notariales. Ir a un notario que dé fe pública que el señor no contestó el oficio. Y eso es caro, es barato. Es caro, no es barato. La diligencia de un notario ante la entidad pública para que dé fe pública que efectivamente no tiene el pago. Entonces ahí, cuando ya tenía la fe del notario de que efectivamente pasó eso, recién iban a presentar la demanda en los contenciosos administrativos para que puedan ejercer su derecho. En ese sentido, pues bueno, la legislación cambió, obviamente cambiaron ciertos aspectos, pero primero se elimina el efecto de sanción de la administración pública, y yo veo que es algo incorrecto, no por violar el principio de mínima intervención, no, que el Estado tiene que entrar a sancionar a la gente, no, sino que obviamente yo soy siempre un profesional de derecho que digo que el funcionario público tiene que garantizar el buen servicio al ciudadano. ¿Y cómo se garantiza buen servicio al ciudadano? Obviamente estableciéndole responsabilidades y penalidades en el sentido administrativo, porque si un funcionario no responde en X tiempo, situaciones, porque, discúlpenme la expresión, no le da la gana, ¿sí? Obviamente tiene que tener un efecto. Porque a veces, ¿qué pasa en muchos casos? Y lamentablemente en Ecuador ha existido, que ciertos funcionarios públicos a veces no contestan los oficios, los requerimientos ciudadanos, a veces por presión de naturaleza de ejercer algún tipo de presión económica, una coima o algo por el estilo, que obviamente puede afectar obviamente la buena calidad de servicio, ¿no?